Stico no decía mucho, pero llevaba días sintiendo lo mismo. Ese cansancio extraño que no se cura durmiendo. Un peso en los hombros que aparece incluso cuando no has hecho nada físico. No era el cuerpo el que pedía auxilio, no era falta de descanso, era algo más silencioso y por eso más peligroso. Algo que no sabía nombrar, pero que estaba drenando su vitalidad, gota a gota, frente a sus propios ojos. Él cumplía. Se levantaba temprano, respondía mensajes, resolvía problemas de otros, intentaba avanzar. Pero al final del día, la sensación era siempre la misma, la de no haberse movido ni un centímetro del lugar, como si estuviera corriendo una maratón sobre el mismo punto exacto. Durante mucho tiempo, Stico cometió el error más común. Pensó que el problema era él. Se castigaba diciendo que le faltaba disciplina, que necesitaba más motivación o una fuerza de voluntad que otros parecían tener, y él no. Pero estaba equivocado, y ese error lo estaba desgastando más que cualquier esfuerzo real. Porque el secreto que nadie te dice es este: no estás cansado por hacer demasiado, estás agotado por vivir sin dirección. Ese fue el primer golpe de realidad que lo cambió todo. No era falta de sudor, era desorden interno, una mente llena de ruidos, pero sin estructura, todo entrando al mismo tiempo, todo compitiendo por atención, todo abierto y nada resuelto. Entendió que una vida desordenada no te detiene, te mantiene ocupado. Y ese es el estancamiento más cruel, porque se disfraza de progreso. Stico no necesitaba añadir más tareas a su lista, necesitaba, con urgencia, dejar de vivir así. Aquí es donde la mayoría se rinde, pero donde él tomó una decisión silenciosa: poner orden aunque nadie lo viera. Porque si no tomaba el control de su mente ahora, su vida seguiría siendo un barco a la deriva en un océano de caos. Y eso ya no era una opción. Y si sientes que tus días se escapan entre tus dedos y que a pesar de correr no llegas a ningún lado, escribe en los comentarios: hoy decido mi dirección. No lo hagas por motivación pasajera, hazlo como el primer acto de orden en tu nuevo camino. Stico no cambió su vida de un día para otro, pero hubo un momento específico en el que dejó de engañarse. Se enfrentó a una verdad incómoda que llevaba años ignorando. Siempre estaba disponible para todos, menos para él mismo. Respondía rápido a cada mensaje, ayudaba en problemas ajenos y escuchaba dramas que no le pertenecían. Al principio, eso lo hacía sentir útil, necesario y aceptado por los demás. Pero con el tiempo, esa amabilidad se convirtió en una trampa silenciosa. Mientras resolvía la vida de otros, la suya permanecía detenida, marchitándose en el rincón del después. Se estaba quedando sin energía, sin claridad y, lo más grave, sin dirección. Había normalizado el hábito de ponerse siempre en segundo lugar, esperando un momento ideal para atenderse que nunca llegaba. Hasta que un día se detuvo y se observó con una honestidad brutal. Entendió que no estaba siendo una buena persona. Simplemente se estaba abandonando. Ese fue el quiebre definitivo. Comprendió algo que nadie le había dicho con tanta crudeza. No puedes construir una vida firme si tus cimientos están vacíos. Es como intentar dar agua con un vaso roto. No importa cuánto te esfuerces, no hay nada real que ofrecer si tú no estás completo primero. Ese día, Stico tomó una decisión que para muchos fue incómoda, pero para él fue vital. Decidió dejar de decir sí a todo para empezar a decirse sí a sí mismo. Empezó a poner límites firmes, no para alejarse del mundo, sino para volver a habitar su propio espacio. Entendió que proteger su tiempo y su mente no es egoísmo, es la mayor de las responsabilidades. Reservó tiempo para pensar, para ordenar sus prioridades y para reconstruir su norte, sin culpas y sin dar explicaciones innecesarias. Al principio se sintió extraño, incluso pesado, pero por dentro algo empezó a alinearse. Ya no era un náufrago reaccionando a las olas de los demás, ahora Stico empezaba a elegir su propio rumbo. Stico pensaba que su cansancio era el resultado de todo lo que hacía durante el día, pero finalmente descubrió la verdad. Estaba agotado por todo lo que estaba cargando.
Y lo más absurdo de esa carga es que muchas de esas cosas nunca fueron suyas. Durante años, vivió bajo la falsa creencia de que era responsable de todo, de los problemas de otros, del humor de los demás y de situaciones que ni siquiera lo incluían. Su mente era un lugar sin filtros, absorbiendo cada comentario, cada actitud ajena y cada drama externo como si fueran propios. Hasta que un día, algo hizo clic. Se dio cuenta de lo ridículo de su situación. Era como estar en un aeropuerto y empezar a recoger todas las maletas que pasan por la cinta. Al principio, crees que puedes con ellas, pero llega un punto en el que el peso te impide dar un solo paso más. Y lo más doloroso es entender que ninguna de esas maletas tiene tu nombre. Ahí comprendió una regla de oro para la paz mental. No todo lo que llega a tu vida te pertenece. No todo problema es tu problema. No todo dolor es tu carga. Desde ese momento, Stico empezó a hacerse una pregunta simple, pero brutalmente honesta, cada vez que sentía ansiedad. ¿Esto es mío o solo lo estoy cargando? Y por primera vez, empezó a soltar. No lo hizo con rabia ni ignorando el mundo, sino con una claridad absoluta. Si algo no dependía de él, lo dejaba ir. Si no podía controlarlo, no permitía que ocupara espacio en su mente. Esto no lo volvió alguien frío, lo volvió alguien libre. Aprendió que ayudar no significa absorber, que escuchar no significa cargar, y que estar presente no requiere perderse a sí mismo. Su mente, antes ruidosa y pesada, empezó a sentirse ligera y silenciosa. Estaba recuperando su propia vida. Tu paz empieza justo ahí, cuando dejas de cargar el mundo y eliges responsabilizarte únicamente por lo que realmente te corresponde. Ya si hoy el cansancio no tiene una razón clara, sino viene del cuerpo, sino de algo más profundo. Tal vez no sea fatiga. Tal vez sea el peso de cosas que nunca fueron tuyas. Cargas que aceptaste sin darte cuenta, problemas que absorbiste en silencio, y poco a poco, eso fue ocupando espacio dentro de ti, hasta que ya no supiste qué era realmente tuyo y qué no. Y quizás ahí es donde empieza el cambio, cuando dejas de cargar por inercia y empiezas a observar con claridad, porque no todo lo que sientes te pertenece, y no todo lo que llega a tu vida debe quedarse. Stico no siempre fue un hombre de acción. Hubo un tiempo en el que postergar era su refugio. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero siempre encontraba una excusa para dejarlo para después. Para cuando tuviera ganas, para cuando el sol brillara más o para cuando se sintiera listo. Pero ese momento ideal es una sombra que nunca se alcanza. Lo que al principio parecía algo pequeño, una tarea pospuesta, una decisión evitada, empezó a acumularse como una deuda impagable. Sin darse cuenta, Stico estaba construyendo el hábito más peligroso de todos, el hábito de no actuar. Cada vez que evitaba enfrentar lo que debía hacer, su mente aprendía una lección silenciosa. Es mejor huir. Y así, poco a poco, empezó a perder lo que un hombre no puede permitirse extraviar: el respeto por su propia palabra y la confianza en sí mismo. Hasta que un día se enfrentó a una verdad que le dolió más que cualquier esfuerzo físico. La pereza no era algo que le estaba pasando. La pereza se había convertido en lo que él era. No fue un golpe dramático, fue una erosión silenciosa. Se había acostumbrado a no ser el dueño de sus actos y eso se estaba volviendo su identidad. Ahí entendió la clave que lo cambió todo. No se trata de esperar a que llegue la motivación. La motivación es un invitado que rara vez aparece cuando más lo necesitas. La disciplina, en cambio, es el motor que tú mismo enciendes. Entendió que la energía no aparece antes de la acción, aparece después, como un motor frío que solo calienta cuando ya está en movimiento. Stico dejó de negociar consigo mismo, dejó de preguntarse si tenía ganas. Si algo debía hacerse, simplemente lo hacía, incluso con miedo, incluso con cansancio, incluso sin una gota de inspiración. Porque la disciplina no es sentirse fuerte, es hacer lo correcto precisamente cuando te sientes débil,
Cada pequeña victoria sobre su propia resistencia le devolvía algo que había perdido hace tiempo: autoridad sobre sí mismo. Porque la pereza no destruye tu vida de golpe, la consume en silencio, día tras día, en todo lo que decides no hacer, en lo que sabes pero sigues evitando. Y en el fondo, si eres honesto contigo mismo, sabes exactamente qué estás postergando, no por falta de capacidad, sino por falta de decisión. Y tal vez el cambio no está en esperar sentirte listo, sino en algo mucho más simple: empezar incluso así, sin ganas, sin impulso, sin garantías, solo empezar. Porque muchas veces no es la acción lo que falta, es el momento en que decides dejar de aplazarte. Stico no estaba perdido por falta de capacidad o de inteligencia. Al contrario, estaba detenido precisamente por pensar demasiado. Todo en su vida empezaba con una chispa, una idea, un deseo de cambio, un proyecto para mejorar. Pero en lugar de dar el primer paso, permitía que esa chispa se ahogara en un océano de análisis. Pasaba horas intentando prever cada error, analizando lo que otros dirían y esperando el momento de claridad perfecta que nunca llegaba. Y sin darse cuenta, no hacía nada. Solo se cansaba, porque pensar demasiado agota tanto como trabajar, pero con una diferencia cruel. Es como correr en una cinta estática. Gastas toda tu energía sin moverte un solo centímetro del lugar. Lo más peligroso de esta trampa es que se disfraza de productividad. Te convences de que te estás preparando, de que estás siendo cauteloso e inteligente, pero la realidad es más simple y dolorosa. Solo estás evitando la incomodidad de actuar. Stico se escondió en sus pensamientos porque pensar no duele, pero actuar sí. Actuar te expone, te arriesga y te obliga a enfrentar la posibilidad de fallar. Hasta que entendió algo que rompió sus cadenas. No necesitas claridad perfecta para empezar. La claridad es un premio que se gana en el camino, no un requisito para dar el primer paso. Descubrió que cuando solo piensas, la mente se enreda en nudos infinitos, pero cuando actúas, la mente se ordena por sí sola. Stico tomó una decisión silenciosa: dejar de vivir en su cabeza para empezar a vivir en la realidad. Si un paso era demasiado grande, lo hacía pequeño. Si era difícil, lo hacía simple, pero lo hacía. Comprendió que equivocarse en movimiento es infinitamente superior a ser perfecto en la inmovilidad, porque al final pensar demasiado no es inteligencia, es miedo disfrazado. Stico ya no estaba en el mismo lugar. Había dejado de cargarse con los problemas de otros. Había empezado a actuar incluso sin ganas y finalmente había logrado salir del laberinto de su propia mente. Pero aún quedaba un último velo por rasgar, algo que durante años había controlado su destino sin que él lo notara: sus propias emociones. Se dio cuenta de que su vida era una montaña rusa. En los días buenos avanzaba con fuerza, pero en los días malos se detenía por completo. Si se sentía motivado era capaz de todo, si no, no hacía nada. Era como construir un muro de piedra y derribarlo al día siguiente solo porque el ánimo había cambiado. Hasta que entendió una verdad definitiva: no puedes construir una vida firme si dependes de algo que cambia todo el tiempo. Y el sentimiento siempre cambia. Cambia con el clima, con el cansancio o con un simple mensaje en el teléfono. Las emociones no son una base para construir, son solo reacciones al viento que sopla. Ese fue el ajuste final de Stico: dejar de obedecer lo que sentía para empezar a sostener lo que había decidido. No eliminó sus emociones, pero dejó de tratarlas como órdenes. Si sentía pereza, avanzaba igual. Si sentía duda, seguía el rumbo. Si no tenía ganas, lo hacía de todos modos. Porque el control real no es sentirse bien. El control real es mantener el rumbo precisamente cuando todo por dentro te pide que te detengas. En ese momento, todo empezó a alinearse de verdad. Ya no vivía reaccionando al mundo. Vivía construyendo su propio destino, día a día, acción tras acción, en un silencio poderoso. Al final,
descubrió que no era la vida la que estaba desordenada, era su forma de vivirla. Y cuando él cambió por dentro, el mundo a su alrededor encontró su lugar. No fue un camino fácil, pero fue un camino claro. Y por primera vez en años, Stico ya no estaba cansado. Estaba en control. Entendió que no necesitas más motivación, necesitas dirección. No necesitas sentirte listo, necesitas decidir y sostener esa decisión con cada fibra de tu ser. La vida cambia de verdad el día que dejas de reaccionar y empiezas finalmente a gobernarte a ti mismo. Si has llegado hasta este punto del camino, no ha sido por casualidad. Algo dentro de ti ya ha despertado y ha entendido este mensaje. Ahora solo falta un paso, la decisión. Escribe en los comentarios: yo tomo el control de mi vida. Empieza hoy, aunque nadie te vea, aunque sea en el más absoluto silencio. Si este mensaje ha resonado con tu búsqueda interna, suscríbete a Stico en Silencio. Aquí no hablamos para motivarte por un momento, hablamos para transformarte para siempre. Recuerda, el día que dejas de reaccionar es el día que empiezas a gobernar. Todo empieza aquí, en el silencio.